En esta época recordamos, alguien por ahí decía, pero ¿por qué le llamamos Santa, Semana Santa? Si el único día santo es el día del Señor, el día sábado. Pero nosotros recordamos estas fechas y es la instancia también para reflexionar acerca del mayor acto de amor que el Padre ha dado a su creación, darnos a Cristo Jesús. Así que hoy no va a ser la excepción, vamos a compartir un mensaje. Quiero invitarles, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y juntos vamos a ver el mismo episodio relatado por tres evangelios. Aparece en los 4 evangelios, pero vamos a ver 3. Un detalle muy especial que incluso hasta puede pasar desapercibido. En el capítulo 27, cuando habla de las últimas horas de Jesús en esta tierra, o tal vez las últimas horas de Jesús antes de morir en la cruz, dice el verso 32, capítulo 27 de Mateo, verso 32, al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Al leer solo este texto ya podemos imaginar cuál es el contexto. Jesús ya había sido apresado en el Getsemaní, ya había sido llevado a la casa de Anás, Caifás, entre paréntesis, con el pastor Gerardo Farías, algunos ya lo conocen gracias a las redes, es un pastor hispano, chileno, pastor adventista en Jerusalén. Y lo desafiamos a hacer breves reflexiones de todo lo que pasó en los lugares donde eventualmente ocurrieron aquellos episodios que hoy estamos leyendo. Yo les invito a que lo busque allí, búsquelo ahí en YouTube, en el WhatsApp de nuestra iglesia se han puesto algunos capítulos. Lamentablemente el editor se enfermó, pero mañana va a haber ahí un capítulo especial de larga duración con el juicio ante Pilato, la vía dolorosa, la crucifixión y la resurrección. Así que siempre leemos estos textos. Nos es muy familiar, pero muchas veces es bonito, es hermoso ver cómo fue el lugar. Obviamente han pasado siglos y el lugar no es exactamente el mismo, pero se ven las ruinas. A mí me impresionó mucho el lugar donde Jesús estuvo esperando que Anás y Caifás decidieran de él. Una especie de cárcel subterráneo en donde la única forma de entrar al prisionero era a través de una abertura y probablemente con cuerdas lo amarraban y lo metían. Tremendo, hermanos. Y aquí el texto dice que ya había pasado aquello, después cuando fue llevado ante Pilato fue castigado por los romanos, los soldados con látigos que despedazaban sus carnes, su piel, sus músculos. Y cuando Jesús ya es condenado a la cruz, dice el texto, al salir, cuando iban rumbo hacia el monte de la Calavera, producto de todo lo que había sufrido el Señor, dice que no era capaz de sostener ese gran madero que cargaba en la espalda. Entonces el texto dice que los soldados hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. En la mentalidad de un judío, tocar sangre de alguna otra persona, tocar una cruz que no tenía nada que ver con la cultura judía, menos con la Pascua,
automáticamente, y tenía que ver con los romanos, con la peor forma de morir. Por lo tanto, ningún judío se iba a ofrecer, porque automáticamente no podría participar del resto de las actividades que la Pascua demandaba. Por eso el texto bíblico dice que lo obligaron. No quería, nadie quería, pero lo toman y lo obligan. ¿Qué dice Marcos al respecto? Vamos al capítulo 15 del mismo episodio, pero ahora relatado por Marcos. Capítulo 15, verso 21. Veamos las ideas que se repiten, pero también la información nueva que se complementa. Dice Marcos capítulo 15, verso 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. ¿Qué idea se repite? Que lo obligaron. Por lo tanto, esto no es simplemente una apreciación de Mateo. Marcos ratifica la misma idea, que como judío que venía de otro, incluso de otro lugar del campo, de una aldea llamada Cirene, para participar de la Pascua, en donde en estricto rigor lo que ellos estaban haciendo, los peregrinos, era, algunos traían desde su casa, y ojo, que si dice campo, lo más probable es que para Simón haya sido más fácil llevar un cordero a Jerusalén. Otros que no podían por la distancia, iban al templo y compraban. Y ustedes conocen que esa es otra historia, ¿no? Que muchas veces los judíos que vendían estos animales, los cambistas, no permitían monedas con el sello de emperadores o de reyes. Por lo tanto, sí o sí, si usted quería comprar, primero tenía que ir a cambiar. Y el cambio era favorable solo para los cambistas, nunca para el extranjero. Y bueno, ya sea una u otra forma, la Biblia no lo dice, pero nosotros podemos perfectamente inferir en el texto de que al venir del campo probablemente era una aldea y para él era más fácil llevar que hacer un cambio de moneda y después ir y comprar un cordero. Las personas en la Pascua, dicho de paso, era la única fiesta en donde usted no sacrificaba en el templo, pero sí tenía que ir. Tenía que ir al templo para que el cordero fuera bendecido. Y una vez bendecido, entonces tenía que volver a su casa y poder comer el cordero pascual, con hierbas amargas, con panes sin levadura, como dicen las Escrituras. Es interesante que incluso para los extranjeros que iban, tomaban el cordero, iban al templo y habían lugares especiales. Mucha gente arrendaba o rentaba terrazas, patios o incluso, ¿cómo se llama el otro lugar? Aposentos altos. Y era común que la gente abriera sus puertas para aquellos que no tenían un hogar en Jerusalén. ¿Qué información nueva agrega Marcos que Mateo no dice? ¿Qué cosa? Revise ahí el texto. ¿Qué dice? Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que le llevara la cruz. La información nueva acá es
que Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. No dice si fue con su esposa, con el resto de los hijos, solo dice, y lo más probable al ser varones y mayores de 12 años, tal como Jesús lo hizo con sus padres, fueron al templo en una de las fiestas. Y en esta ocasión viene Simón y probablemente sus hijos, al ser mayores de 12 años, lo acompañaron en esta fecha de la Pascua. Recuerde los nombres, ¿cómo se llamaban? Alejandro y Rufo. Vamos a ver qué dice Lucas al respecto. Lucas capítulo 23. Verso 26. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. ¿Cuál es la información nueva que agrega Lucas? ¿Cuál? ¿Cuál será? Muy bien, Andrés. Escuché tu voz. Fuiste tú, ¿no? Muy bien. No es fácil. Nuevamente, leamos, miren. Cuando lo llevaban a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene. En el tomaron está implícita, ¿qué cosa? Lo obligaron. Que venía del campo, ya también lo había dicho Marcos. Y le pusieron encima la cruz, ya lo había dicho Mateo, Marcos. Para que la llevara, ¿y qué dice ahora? Tras Jesús. O sea, Lucas está agregando un detalle muy importante. Alguien podría decir, oh, pastor, es importante que vaya adelante, atrás, al lado de Jesús. Dice que Jesús iba adelante y Simón de Cirene iba atrás. Ahora, vamos a hacer una pausa en esta historia y vamos a ir a la carta que Pablo le escribe a los romanos. Vamos a Romanos, el capítulo 16. Capítulo 16, en donde Pablo cada vez al escribir a una iglesia, al final están los saludos, las salutaciones. Y cuando comienza a despedirse, por ejemplo, el verso 1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Bueno, Febe fue la que llevó la carta. Probablemente la leyó un sábado en Roma. Pero a partir del verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Probablemente los líderes de la iglesia en Roma. No probablemente, eran los líderes de la iglesia en Roma. Y fíjense que el verso 4, cada vez que hay un nombre, Pablo dedica una breve característica. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Interesante. El verso 5 dice, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y continúa, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, y así sucesivamente, mencionando a cada uno de los miembros de Roma, de la iglesia cristiana en Roma, y dando una característica de cada uno de ellos. Miren ustedes especialmente el verso 13. Romanos capítulo 16, verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre,
que lo es también mía. ¿Quién es este personaje que al transcurrir los años es destacado como una de las personas, de los miembros de la iglesia cristiana en Roma? Su nombre es Rufo. Y los estudiosos bíblicos atribuyen a este nombre, esta persona, el mismo que es mencionado por los evangelios, especialmente por Lucas, como uno de los hijos de Simón de Cirene, el mismo día cuando Jesús iba a ser crucificado. Ahora, hermanos, ¿cuál es la característica que Pablo le da a Rufo? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es? Escogido en el Señor. ¿Ok? Ahora, volvamos a la escena de aquel día día viernes, en donde Cristo es crucificado. De alguna forma, ante la impotencia de los romanos, al ver que Jesús no era capaz de soportar el peso del madero, y yo quiero que usted imagine aquel momento cuando tal vez, sin saberlo, el soldado romano comienza a ver quién de los que estaba ahí mirando, quién de los que ninguno era capaz de tocar un madero, tocar una cruz, menos que estaba toda ensangrentada, porque iba a estar ceremonialmente impuro y no iba a poder ir al templo para que le bendijeran el cordero, volver a casa, poder participar de la Pascua, mucho menos alguien que venía de tan lejos. Todo el viaje hubiese sido una pérdida. Pero aparentemente el soldado romano hace una elección al azar. ¿Sí o no? Como nosotros diríamos, al primero que encontró. Aquí nosotros vemos el texto bíblico con los ojos humanos versus verlo con los ojos de Dios. Aquí aparentemente obligan a un hombre que no quiere, no estaba en sus planes, no era parte de la intención de adorar. Él quería ir a Jerusalén a adorar con sus hijos llevando un cordero. Cuando Simón de Cirene es obligado, aquí hay un elemento muy importante porque él comienza a cargar la cruz de Cristo. Y cuando usted carga algo tan pesado, tal vez lo único que usted puede mirar es el suelo. Lo que más cuesta es levantar la cabeza y tratar de mirar hacia el frente. Pero Simón de Cirene tenía el mayor motivo o la mayor motivación para seguir caminando, aunque no era su cruz, no era su castigo, no tenía por qué él haberlo hecho. Dios lo eligió. No fue al azar, no fue que el soldado romano se vio oprimido por la situación y eligió y obligó a alguien. Porque el texto bíblico dice que su familia fue elegida. Pero cuando tú y yo somos elegidos, la palabra de Dios dice que debemos, el texto bíblico dice, cualquiera que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Si alguno de nosotros carga una cruz, pero estamos allí detenidos, la cruz nos está aplastando y la principal motivación no está delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Imaginemos a Simón de Cirene. El peso de la cruz lo hace mirar al suelo. Pero la persona maravillosa de Cristo Jesús que estaba al frente de él, lo hacía mirar al frente. Lo hacía tener un propósito. Y dos personas dentro de toda la multitud. Habían dos personas que estaban mirando una escena que los marcó en su corazón. Alejandro y Rufo
estaban viendo cómo su padre era capaz de hacer algo que en primera instancia causaba vergüenza. Alejandro y Rufo vieron cómo su padre, tal vez ellos vieron cómo fue obligado. La Biblia no nos dice si ellos entendieron en el acto, en el momento, lo que su padre había hecho. Pero cuando Pablo comienza a hablar de aquella iglesia en Roma, uno de los miembros, su principal característica era que había sido elegido por Dios. Y aquí viene la pregunta, hermanos, o varias preguntas. Yo sé que usted se está preguntando tal vez por Alejandro. ¿Por qué Alejandro no aparece en el listado? ¿Por qué se habla de la madre de Rufo, el padre implícitamente sabemos que es Simón de Cirene? ¿Y qué pasó con su otro hermano, que tal vez también estaba mirando aquella escena? Queridos hermanos, y especialmente aquellos que son padres, madres, nuestra tarea siempre es ser el reflejo de Cristo para nuestros hijos, para que ellos tomen las mejores decisiones en su vida. Supongamos que Alejandro no se haya mantenido fiel en la fe. Eso no significa un fracaso de Simón de Cirene. Porque tarde o temprano los hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Cuando Dios nos elige, cuando Dios nos escoge, debemos estar dispuestos, hermanos, a dar testimonio primero en nuestro hogar. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, en nuestra familia, ¿nos están viendo que cargamos la cruz de Cristo? Es un privilegio, hermanos, cargar la cruz de Cristo. No es motivo de vergüenza. Tiene que ser motivo de gozo y alegría. Y cuando estamos pasando por los peores momentos, cuando sentimos el peso de los problemas y dificultades, que nuestros hijos, que nuestra familia nos vea que nuestra motivación de seguir es Cristo Jesús. Y que son las pruebas, hermanos, la evidencia de que tú y yo somos elegidos por Dios. La ausencia de pruebas y dificultades no es símbolo de felicidad. La ausencia, ¿o qué preferimos, no? Cargar la cruz de Cristo o ser como la otra parte de la multitud que menos de una semana antes estaban gritándole, Hosana, hijo de David, pero que en ese momento se acercaban, lo golpeaban, lo escupían. Cargar la cruz de Cristo, hermanos, es evidencia de que tú y yo hemos sido elegidos. De que Dios ha puesto sus ojos en nosotros, no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino porque estamos dispuestos a seguirlo. Y nunca los problemas serán un obstáculo para desanimarnos, para caernos en tierra y decir, es tan pesada la cruz que yo no doy más y yo no quiero saber más de Dios. Aquí nosotros tenemos un lindo testimonio. Y yo les decía, el sermón, el tema comenzó con la presentación de un bebé. Y la presentación de un bebé es eso.
Es como lo que hizo Simón de Cirene con Alejandro y Rufo. Es venir delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero que mis hijos me vean como alguien que siempre está detrás de Jesús. Que humanamente muchas veces podemos caer, desanimarnos. Humanamente, hermanos, podemos vivir muchas situaciones. Porque no somos perfectos. Pero qué maravilloso cuando nuestros hijos nos ven que podemos levantarnos con el poder de Dios. Que podemos continuar, que hay perdón, que el Señor restaura el corazón, restaura nuestra vida. Eso con respecto a nuestra familia. Cuánto más aún con nuestra familia espiritual, con la iglesia. ¿Cuánto Simón de Cirene el Señor necesita hoy en día? ¿Cuántos hijos de Dios que estén dispuestos a tomar la cruz de Dios y seguir adelante? No quejarse. ¿Sabía usted que las cruces eran medidas de acuerdo al tamaño de la persona que iba a ser crucificada para causarle así mayor dolor? Pero la cruz de Cristo no era del tamaño de Simón de Cirene, pero aún así él tuvo la fuerza en Cristo Jesús para caminar detrás de él. No se compara la medida de mi cruz con la de Cristo Jesús. No se compara lo que nosotros sufrimos con lo que nuestro Salvador sufrió por cada uno de nosotros. Pero el enemigo quiere que seamos quejumbrosos, quiere que tomemos la actitud del resto de la multitud, porque muchas veces entre nosotros, hermanos, en lugar de humillarnos y tomar la cruz e ir detrás de Cristo Jesús, cuando nos ofendemos, cuando nos atacamos, cuando estamos con esa actitud satánica, es prácticamente como si fuésemos 2000 años atrás y que Jesús esté pasando frente a nosotros y nosotros le estemos dando puñetazos, escupitajos y todo lo que la multitud hizo. Solo tenemos dos opciones: ser como Simón o muchas veces ser como la gran multitud que lo alababa el domingo de la entrada triunfal, pero no se dio cuenta cómo el enemigo cambió su forma de adorarlo. Gritaba: crucifícale, y después lo golpeaba y lo escupía. Con nuestra actitud muchas veces, hermanos, podemos llegar a ser exactamente igual que la multitud y refugiarnos solamente en las formas. Pero ese día ocurrieron dos cosas que no aparecen en la Biblia, pero que es una especie de, una de ellas aparece en la Biblia y la otra es, a mí me gusta llamarla una linda fábula. En la Biblia dice que hubo tinieblas, un gran terremoto y el velo del templo se rajó. Eso dice la Biblia. Pero a mí me gusta pensar que ese día también, tal vez a Rufo, y permítanme hacer esta fábula bíblica, pero que de alguna forma nos ayuda a entender esto. Ese día a Rufo se le soltó el cordero. Ese día a Rufo, tal vez el corderito que el papá, cuando fue obligado por los soldados, le dijo: hijo, toma, cuídalo, no se te puede arrancar, que no se te vaya a soltar. Y después, cuando Simón llega al monte Calvario, le quitan la cruz de Jesús y él comienza a buscar a sus hijos. A mí me gusta imaginar que tal vez su hijo, cuando lo vio, con los ojos medio llorosos, le dijo: papá, perdóname, perdóname. Lo que tanto me encargaste, fallé. He perdido el cordero. No tenemos cordero para llevar y para poder sacrificar. Pero tal vez Simón le dijo: no te preocupes, hijo. Ya no necesitamos más un cordero. Ya no necesitamos más un cordero. La Biblia no lo dice.
Pero tal vez cuando Pablo dice que Rufo, su mayor característica era que Dios lo había elegido. Y cuando muchas veces el texto probablemente nos puede hacer creer de que el soldado no tuvo otra elección y le dijo, a ver tú, ven para acá. Dios tenía todo preparado para que ese hombre pudiera vivir la mayor y mejor experiencia de su vida. Cargar la cruz de Cristo tras Jesús y que sus 2 hijos fueran testigos de ese hermoso acto de amor que Él hizo. Probablemente ese día no hubo cordero, porque el Cordero de Dios murió en lugar de aquel corderito que iba a ser sacrificado y comido por ellos. Y en esta hora, queridos hermanos, pidámosle a Dios ser como Simón de Cirene, para que si alguien tiene que escribir de la iglesia Betel, para que si alguien después de aquí con los años tenga que escribir, aparezca su nombre, aparezcan nuestros hijos, aparezca nuestra familia, y que tal vez la característica sea que hemos sido elegidos por Dios. Porque no hay casualidades, porque estamos aquí, porque Dios nos ha elegido. Toma la cruz de Cristo, pero nunca pierda de vista a quien va caminando delante de nosotros. Esa es nuestra mayor motivación, y que nunca cargar la cruz sea motivo para que nosotros nos transformemos en la gran multitud y comenzar a golpear a aquellos que son parte de nuestra propia familia espiritual. Que Dios nos bendiga, hermanos. Este es el verdadero sentido de la Semana Santa. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que nos permite renovar nuestra vida espiritual, renovar cuál es nuestra misión primero en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad con aquellos que tanto necesitan de conocer a un Salvador que vino, que murió, que resucitó y que muy pronto vendrá a buscar a sus hijos que le hayan aceptado. Que Dios nos bendiga, hermanos.